Bendice a tu pueblo, Señor. Refresca a tu pueblo. Anima a tu pueblo, te lo pedimos, Señor. Te rogamos que tú guíes, que tú dirijas, que tú animes, que tú corrijas, que tú refresques, que tú perdones, que tú avives, que tú des vida, Señor. Que des muerte a lo que necesita morir y que des vida a lo que necesita tener vida, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. El domingo pasado vimos el primer versículo, y ni siquiera todo, sino parte del primer versículo. Leímos los primeros 3 versículos. Pablo está en arresto domiciliario, y vemos que Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Entonces vemos los primeros 3 versículos que vamos a tratar de cubrir con la gracia del Señor el día de hoy. Es mi interés tratar de cubrirlo hoy, así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Pablo, en el capítulo 2, ha mencionado el deseo de enviar a Timoteo a Filipos. Él está en arresto domiciliario en Roma y quiere enviar a Timoteo a Filipos para saber cómo está la iglesia en Filipos. Es una iglesia que sufría persecución. Leemos en Filipenses 1, del 27 al 30, que Pablo dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero salvación para vosotros, y esto es de Dios, pues a vosotros se os ha concedido, por amor, se os ha concedido no solamente creer en Cristo Jesús, sino también sufrir por Él, por amor de Cristo, por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Pablo les está diciendo: a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto. ¿Qué conflicto? A Pablo lo habían azotado en Filipos. Entonces, la iglesia de Filipos era una iglesia sufrida por el Evangelio, y Pablo quiere enviar a Timoteo para saber cómo están ellos. Pero Pablo dice: pero quiero saber cómo me va conmigo, porque ahorita obviamente Pablo está en arresto domiciliario y esperando una audiencia con el emperador para ver si lo cortaban la cabeza o lo dejaban libre. Pablo entendía que en esta ocasión el Señor lo iba a tener libre porque tenía más trabajo que hacer para la obra del Señor. Pero Pablo dice: estoy esperando a ver qué pasa. Y luego menciona: no tengo a nadie como él, que se preocupa por el bienestar de ustedes filipenses, porque todos se preocupan por sus propios intereses y no por los de Cristo. Cuando Pablo está hablando de eso, tengo entendido, pensaba en esto ayer, que no está haciendo referencia a la iglesia en general, sino a la iglesia en Roma. Porque sabemos que los filipenses tenían preocupación por el Evangelio, porque habían enviado a Epafrodito a Pablo con una ofrenda para ayudar a Pablo y ayudar a la obra del Evangelio. Y sabemos de que las iglesias de Macedonia tenían preocupación por la iglesia de Jerusalén y habían enviado una ofrenda a los pobres, a los santos pobres en Jerusalén. Entonces creo que Pablo se hace referencia únicamente a la iglesia en Roma cuando dice: no tengo a nadie como él que se preocupa por el bienestar de ustedes, porque todos tienen interés únicamente por sus propias cosas y no la de los demás. Pero luego Pablo dice: estoy enviando a Epafrodito, mi compañero, mi hermano, mi colaborador, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Epafrodito es enviado de la iglesia de Filipos, y repito estas cosas porque son importantes. Es importante tener siervos como Timoteo y Epafrodito en la iglesia. Epafrodito es un siervo de Filipos, un hombre de Dios en la iglesia de Filipos, que es enviado por la iglesia a Pablo para llevar una generosa ofrenda
para refrescar a Pablo, para las necesidades de Pablo, que está en arresto domiciliario, y también para ayudarle a Pablo, venir a la par de Pablo, asistir a Pablo en sus necesidades. El camino es de 1300 kilómetros, el camino es difícil, no tenían los medios de comunicación de hoy en día, trenes, aviones, carros como hoy, es pesado. Llega Epafrodito a Filipos, a Roma, perdón, y se termina enfermando a punto de muerte. Obviamente Pablo no es capaz de sanarlo. Nadie tiene una vara mágica, Cristo es el que sana. Y a veces sana y a veces te deja pasar por sufrimientos con un propósito. Y Epafrodito sana al final, Dios lo sana, pero no en el momento. La iglesia de Filipos sabe de que Epafrodito, llega a saber que Epafrodito está por morir, se preocupan, Epafrodito averigua de que la iglesia de Filipos está preocupada por él se preocupa por la iglesia de Filipos, y cuando sana, él quiere ver a su congregación y Pablo lo envía para animar a la congregación de Filipos, decirle, no, ya está bien, no se preocupen. Y luego después de todo eso, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, en otras palabras, finalmente o por lo demás, no sabemos exactamente cuál es la traducción literal, el griego puede significar ambas cosas. Entonces, o Pablo está por terminar la carta, o Pablo está por pasar a otro tema. De todas maneras, pasa a otro tema y dice, regocijaos en el Señor, y nos dedicamos todo el estudio del domingo pasado a eso, que es bien importante. Pero luego Pablo dice, a mí no me es molesto escribirlos otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Y el tema del servicio de hoy es recordatorio pastoral necesario. Recordatorio pastoral necesario. Pablo está diciendo, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. ¿Qué va a decir Pablo? Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Pablo dice, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Un pastor necesita recordar a la congregación, al rebaño, verdades, advertencias y promesas eternas. El mundo nos bombardea con filosofías engañosas, tentaciones seductoras, ¿podemos decir amén? Provocaciones perversas, pensamientos desalentadores, ¿podemos decir amén? Necesitamos ser lavados e iluminados continuamente por la palabra de Dios. Necesitamos congregarnos frecuentemente para recibir la palabra de ánimo, recibir luz, guía, exhortación, amonestación, corrección y amor fraternal. La congregación no es un lugar de conferencias, es una familia donde recibimos la palabra de Dios, donde adoramos a Dios y nos amamos unos a otros. Pablo dice, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Es una frase corta, pero le voy a dar honra a esta frase, porque es muy necesaria. Pablo hace referencia, óyeme bien, a gente que se infiltra dentro de las iglesias, que son como perros rabiosos. Te pueden despedazar espiritualmente, son malos obreros. Las obras de algunos de ellos son malas porque niegan la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Son falsos, pero que tienen apariencia de ser más piadosos y correctos que uno, y promueven el legalismo y enseñanzas falsas. Pablo dice, cuidaos. Varias traducciones en inglés dicen beware. Otras dicen watch out. Ten cuidado. No se confíen de estas personas, son como perros, son malos obreros, son falsos. No se dejen sorprender, no se dejen seducir, no se dejen adular, no se dejen engañar, no se dejen influenciar, no se dejen persuadir por estas personas, por su comportamiento, sus ideas. Necesitamos discernimiento para reconocer y tener cuidado de estos perros, de estos malos obreros, de esta falsa circuncisión. El Señor dijo que por sus frutos los conocerán. Cuando Pablo dice cuidado de los perros, no está hablando de chihuahuas,
Está hablando de pitbulls espirituales. Son como perros que destruyen la fe correcta y verdadera de muchos, desviándolos y despedazándolos espiritualmente. Ten cuidado. Hay cosas que no parecen, pero son destructivas totalmente. Cuando un padre de familia ha perdido a su pequeñito en las mandíbulas violentas y traicioneras de su pitbull, se da cuenta que fue un error tener a ese pitbull en su casa. ¿Cuántos padres de familia no han tenido que los pitbulls, sus Doberman, de repente despedazaron la cara de su niño? Salen las noticias. Es una locura. O sea, estos pitbulls te pueden hacer daño espiritualmente. Hay personas que pueden hacer daño a tu crecimiento espiritual. La tuya, tu fe genuina y la de los tuyos. No permitas en tu círculo familiar, y sé lo que te digo, porque hay gente de Calvary Chapel, de esta congregación, que están jugando. Me doy cuenta a veces en Facebook que están enamorados con ciertos predicadores y ciertas expresiones de ciertos predicadores, y digo yo, están oyendo a la persona equivocada. ¿Qué pasó con los años que han estado acá escuchando la doctrina sana? Ten cuidado. No los permitas en tu círculo familiar. Tú no tendrías un pitbull jugando con tus pequeñitos. No te sientes a escuchar sus predicaciones. No te sientas a leer sus libros. No abraces sus ideas y costumbres. El Señor Jesús dijo, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Y luego el Señor dice, el árbol malo que no da fruto bueno es cortado y echado al fuego. Por eso os digo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos hoy se denominan apóstoles? ¿Cuántos se denominan profetas de Dios? Y yo no estoy seguro que todos ellos sean enviados de Dios. No estoy seguro que todos ellos estén declarando la palabra de Dios para hoy, para nosotros. Tenemos que tener cuidado. En Hechos, capítulo 20, Pablo, camino a Jerusalén en su tercer viaje misionero, de regreso en el año 57, pasa por Mileto, queriendo llegar a Jerusalén, y se encuentra con los ancianos de Éfeso, y les dice, tened cuidado de vosotros. El Señor dijo, cuidaos de los falsos profetas, son lobos rapaces. Tenemos que discernir, hermanos. Tenemos que discernir. Y la idea acá no es asustarlos para que ustedes vengan acá porque todo el mundo es falso profeta. No, es que es la verdad. Hay iglesias sanas, pero hay mucho lugar donde hay falsa profecía, donde la gente está desviada. Y tenemos que ser, no me interesa tener popularidad, me interesa decir la verdad. No me interesa agradar tu oído, me interesa que conozcas la verdad. Eso es lo que me interesa. Entonces Pablo dice en el versículo 28, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Jesús habló de lobos voraces. Pablo habla de lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Dentro de la misma iglesia se levantan personas que son lobos feroces. Van a introducir cosas que no están buenas. En el versículo 30 dice, dentro de vosotros mismos se levantarán algunos, dentro de ustedes mismos, le dice Pablo. La iglesia donde ministró 3 años Pablo la fundó, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Lo que están buscando es una popularidad. Lo que están buscando es ser ellos el showman, los populares, los que reciben toda la admiración, los que reciben el dinero.
Estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y Pablo dice, ahora os encomiendo a Dios y a Calvary Chapel, no. Ahora os encomiendo a Dios y al Papa, no. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la palabra de Dios, bendita palabra de Dios que nos ha dado, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre los santificados. Ni plata ni oro, ni la ropa de nadie codiciado, que es distinto a muchos de hoy en día que codician tu dinero. Vemos siervos reales de Dios. Según de Timoteo 3:16, Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Dónde empieza la escritura? ¿En qué libro? Génesis. ¿En dónde termina? Apocalipsis. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. La palabra de Dios se nos ha dado para eso. Segunda de Pedro 1, 20 al 21, ¿qué dice Pedro? Saber que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ninguna profecía de la Escritura, ninguna escritura de Génesis, Apocalipsis, fue dado jamás por acto de voluntad humana. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia. Entonces, si vamos a examinar cualquier cosa, ¿qué vamos a usar? La Biblia. Para eso tenemos la palabra de Dios. Hay personas que entran a la iglesia impresionando a muchos. Tienen carisma, tienen sex appeal. Esa palabra que usamos en mis días. Aquí sí se usa. Tienen talentos y buscan ganarse la amistad y la confianza de las ovejas, pero no la del pastor. Lo que buscan es seguidores. Tarde o temprano dividen la iglesia y salen con su grupo. Son lobos vestidos de ovejas que dispersan el rebaño. Algunos enfatizan alguna doctrina falsa. Otros enfatizan un criterio personal, que no es importante, es un criterio personal, pero le dan mucho peso para tratar de jalar gente hacia ellos. Alguna decisión, tal vez tiene que ver con el color de la pared de la casa, o el color o el tamaño del templo, pero lo vuelven una cruzada para tener gente que los siga. Y luego dividen la iglesia porque lo que ellos quieren es popularidad, es poder. Son lobos rapaces. Hay predicadores que dicen lo que te agrada, no lo que tienes que oír. Le interesa tu aprobación y tu dinero, no tu alma. Pablo les dice a Timoteo, cuando escribe 2 Timoteo el capítulo 4, le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, no es San Pedro quien te deja entrar al reino de los cielos, es Jesucristo. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Qué es redarguir? Que tú me dices algo y yo te redarguyo. Estás equivocado. Mira lo que dice la palabra de Dios. Redarguye, reprende. Reprende si estás mal, exhorta. Redarguye, reprende, exhorta. Con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos apartarán maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas. Tenemos la palabra de Dios, pero ¿qué pasa a lo largo de la historia de la iglesia? La gente se desvía y abraza fábulas, mitos que no son lo que representa la palabra de Dios. Pero a la gente quiere oír. Ay, ¿qué historia oíste? Cuéntame. No está en la palabra de Dios, pero fíjate que me reveló Dios esto. Y tuvimos esta visión y esto. Pablo dice, cuidado de los malos obreros. La palabra malos obreros
la traduce en la King James, New King James y New American Standard Bible, evil workers, obreros malvados. La palabra malos es malvado, es kakos en el hebreo, que quiere decir evil, malvado, dañino, harmful. Y luego la palabra workers, ergates, es un trabajador, un obrero. Está hablando de que son obreros dentro de la religión, que son malvados. Interesante. Váyase al libro de Judas. La carta de Judas, la última, y este no es el que traicionó a Jesús, mi amigo, este es el medio hermano de Jesús. Este no es el que traicionó a Jesús, el medio hermano de Jesús. Judas es una epístola corta, y me llama la atención porque es el medio hermano de Jesús. Alguien me preguntó esta semana si María había sido virgen después de tener a Jesús. Le dije, claro, fue virgen hasta que tuvo a Jesús, pero después ya no fue virgen. Y le mostré a esta persona por qué no había sido virgen. Y le mencioné algo que nunca había mencionado a mucha gente. ¿Sabes la maldad de pensar de que María no fue virgen después? Que fue virgen después. ¿Sabes dónde está la maldad? En asumir que la relación íntima entre un hombre y una mujer es pecado. Dios diseñó la sexualidad. ¿Y sabes qué representa la unión de un hombre con una mujer que se aman? La unión de Cristo con su iglesia. Hermano, eso no es inmundo. Inmundo es hacerlo fuera del matrimonio, pero no en el matrimonio. Dios lo estableció. El hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No nos llama Dios a ser unos con Cristo? A amar a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Qué cosa más linda que una intimidad recta, sana, donde un hombre ama a su mujer y una mujer ama a su hombre, y apasionadamente se emborrachan en amor, pero un amor completo? Qué cosa más linda. ¿No nos llama Dios a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Judas era medio hermano de Jesús, y te lo voy a mostrar acá a la congregación, porque ustedes tienen que poder conocer eso. En Mateo 1, en el versículo 16 leemos quién fue el padre de José. José fue el padrastro de Jesucristo. El padre de Jesús era Dios. Él se encarnó de María, pero José no tuvo nada que ver en ese embarazo. Jesús entró en el vientre de María antes de que María tuviera relación íntima con José. Entonces vemos en el versículo 16 que Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, de la cual nació de ella. No de Jacob, no de José. Entonces vemos que Jacob es el papá de José. Ahora, si vas a Mateo capítulo 1, versículo 25, leemos que dice que José conservó virgen a María hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Hasta quiere decir que después de eso ya no la conservó virgen. Pobre José, si la hubiera tenido que conservar virgen el resto de su vida. Él era hombre. Amaba a María. Lo más normal es que pudiera tener una intimidad con la mujer que amaba. Y vemos de que la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Y luego nos vamos a Mateo 13, donde leemos en los versículos 55 que en la sinagoga de Nazaret preguntan de Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Interesante, te voy a decir por qué. Porque el papá de José, ¿cómo se llamaba? Jacob. ¿Cómo le iba a poner al primogénito? No, Jesús, porque el ángel le dijo, le tienes que poner Jesús. Pero después de él, al siguiente, que iba a ser el mayor naturalmente de José, ¿cómo le iba a poner? Jacob. Mira el nombre de los hermanos de Jesús, Jacob. Y al segundo, ¿qué nombre le iba a poner José? Su nombre. ¿Qué nombre tiene el segundo hijo de José? José. Y vemos que el tercero, ¿cómo se llama? Simón. Y el cuarto, Judas. Pero recuerda cómo se llama el primero, después de Jesús, ¿cómo se llama? Ok, vete a la epístola de Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago era medio hermano de Jesús. Pero ¿sabes qué? Él no hace relación en la carne a Jesús.
¿Sabes por qué? Cuando vinieron sus hermanos y María a buscarle, le dijeron a Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué dijo Jesús? He aquí mi madre y mis hermanos. Y se dirigió a los apóstoles. Todo el que escucha la palabra de Dios y la obedece, él es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús dio a entender, no es el lazo de carne con Jesús, es si nosotros lo recibimos como Señor de nuestras vidas. Sus discípulos, esa somos la familia de Jesús. Claro, María es una gran mujer, pero Dios la usó, pero ella necesitó un Salvador. El único que no necesitó Salvador es el Salvador que nos vino a salvar, Jesucristo. Entonces vemos acá que Santiago es siervo de Jesús, pero es medio hermano de Jesús. Mira la epístola de Judas, cómo se presenta Judas. Judas, siervo de Jesucristo, ¿y hermano de quién? Hermano de Jacob. Y vimos de que Judas y Jacob son hermanos, y son hermanos de Jesús, en Mateo 13. Tienes toda la evidencia abrumadora. Entonces, tenemos que tener cuidado de agarrar fábulas que van en contra de la Biblia. La Biblia muestra claramente que María fue una gran mujer, pero esa mujer fue una gran esposa y fue una amante de José, porque el amor es lindo y la intimidad es algo hermoso, no es algo rechazable, es algo muy lindo dentro del vínculo matrimonial y llevado a cabo con amor, no con la bestialidad con que hoy en el día muchas personas violan mujeres, etc. No es así. Hay grupos que enseñan que si vives en pecado, no importa si has recibido a Cristo. Estás seguro. Amigo, eso es patear la sangre de Jesús. Pero mira Judas, vamos a ver la epístola de Judas porque te llevé ahí con un propósito. Mira Judas lo que dice, y este es el medio hermano, pero no lo voy a mencionar como medio hermano, lo voy a mencionar como un siervo de Dios. Un apóstol de Dios. Mira lo que dice, versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenían en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Dice a Calvary Chapel, dice a la iglesia evangélica, dice a la iglesia católica, no, a los santos, a los hombres que han hecho a Cristo su Señor y su palabra su guía. Y no todos son así. Nacen denominaciones, se corrompen. Nacen organizaciones, se pudren. Santos son aquellos que realmente han sido apartados por la sangre de Jesús y siguen a Jesucristo en espíritu y verdad. Y versículo 4 dice, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Es como cuando estaba hablando con alguien que me decía que si uno pecó y uno puede seguir pecando y seguir en pecado, si recibió a Cristo no hay problema. Mira lo que dice acá, esta gente convierte la gracia de Dios en libertinaje para hacer lo que le dé la gana. Tú no puedes patear la sangre de Cristo y sentir que vas a entrar al reino de los cielos, esa es una mentira. Y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahí tienen grupos que dicen que Jesús es el hermano de Satanás, los mormones. O los testigos de Jehová que dicen que Jesús es el arcángel Miguel. No, mi amigo. Jesús es el Hijo viviente, el Dios viviente de Dios. Es el Dios encarnado. Y le adoramos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Mira Judas, el único capítulo 1, versículo 11. ¡Ay de aquellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? De envidia. Por envidia mató a su hermano. Estas personas, estos líderes están metidos por envidia y por lucro se lanzaron al error de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Traicionó al pueblo de Dios por dinero. ¿Cuántos líderes hoy en día? ¿Cuántas personas por lucro destruyen iglesias? Por conveniencia, por fama, por poder, y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Quién fue Coré? Él levantó a un grupo de hombres que se rebelaran contra Moisés y contra Aarón y dijeron, el sacerdocio, ¿por qué les va a pertenecer solo a ustedes? ¿Qué es lo que estaban buscando? Poder, prestigio.
¿Cuántas personas por prestigio aplastan a otros pastores para ellos salir arriba? Y son gente malvada. Mira el versículo 16, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Cuidado cuando te están adulando, cuando te están diciendo cosas bonitas, porque lo que quieren es sacar ventaja de ti. Te están preparando para algo. Hay grupos que enseñan estas locuras, que si vives en pecado está bien. Primera de Juan 1:16 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no conocemos la verdad, no practicamos la verdad. No podemos decir que somos cristianos si andamos cometiendo pecado, porque el cristianismo no es una denominación, es una relación con Cristo, y si no estás unido a Cristo, no eres cristiano. Y si estás unido a Cristo, no puedes estar en el pecado, porque no puedes estar unido a Cristo y unido al mundo. 1 Juan 5:18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sí somos tentados, pero tenemos a Jesús guardándonos, el que ha nacido de Dios. Jesús dijo, y está en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? Yo les diré, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Mira lo que dijeron ellos. ¿No profetizamos en tu nombre? Tú puedes declarar el nombre de Jesús. Fabuloso. ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Dios puede, al tú declarar el nombre de Jesús, que la gente crea y hayan milagros. ¿Nos sacamos demonios en tu nombre? Tú puedes en el nombre de Jesús declarar que esa persona sea libre, y Dios puede librar a esa persona para exaltar el nombre de Jesús. Pero si tú estás cometiendo iniquidad, tú no te vas a salvar. ¿Te das cuenta? ¿Nos damos cuenta? No podemos caminar en iniquidad. ¿Puedo oír un amén? Eso no es lo que quiere oír la carne, pero esa es la verdad. No podemos ser hijos de Dios, hijos del diablo. No podemos. No podemos ser hijos de Dios, hijos del mundo. Pablo luego dice, cuidado de la falsa circuncisión. Bueno, la palabra ahí literalmente no es falsa circuncisión. La New King James Version la traduce, beware of the mutilation. La English Standard Version, look out for those who mutilate the flesh. Usa la palabra mutilar, no circuncidar. Pablo usa una palabra distinta a la circuncisión. Pablo usa una palabra en el griego, katatome, que quiere decir mutilar, como quien se mutila un brazo. Pablo está bajando la palabra circuncisión, porque la circuncisión era un término religioso, donde tú cortas la piel del órgano masculino, y era un símbolo que los hacía ser miembros del pueblo de Dios, de Israel, los descendientes de Abraham. O sea, el pueblo que por fe Dios había escogido. Pero ya Pablo no quiere relacionarlo con la circuncisión, porque dice, ustedes van contra la palabra de Dios. Yo no les voy a llamar circuncisión, ustedes lo que están haciendo es mutilar la carne simplemente. Pablo rebaja eso. Pablo se está refiriendo a los judaizantes que enseñaban que había que circuncidarse para poder ser salvos y había que obedecer toda la ley. Eso es lo que está diciendo. La Biblia de las Américas dice falsa circuncisión. La traducción literal es cuidado con la mutilación, con aquellos grupos que decían hay que obedecer la ley para ser salvos. Vamos a Hechos 15. En Hechos capítulo 15 leemos cuando Pablo regresa de su viaje misionero en el año 48 a Antioquía, y cuando regresa vienen los judaizantes, vienen las personas de Jerusalén diciendo es necesario circuncidarse. Y vemos en el versículo 1 que algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos en Antioquía, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate. Ellos no dijeron son nuestros hermanos, tengamos paciencia. Era algo fundamentalmente en contra del Evangelio de la gracia.
Y Pablo y Bernabé se encrisparon, dijeron no. Y los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y los ancianos para tratar esa cuestión. ¿Te das cuenta que subieron a Jerusalén, no a Roma? La capital de la iglesia no era Roma, era Jerusalén. Ahí nació la iglesia, no en Roma. Y mira que no fue a un papa, fueron a los apóstoles. Eran los apóstoles, todos ellos. Y a los ancianos, para tratar la cuestión. Estamos hablando del año 49. Estamos hablando de 17 años después de nacer la iglesia. La iglesia tenía a los apóstoles, no había un líder encima de esos apóstoles. El líder principal era Jesucristo. Ellos trabajaban juntos como hermanos. Eso lo leemos en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, cuando Pedro se refiere a los ancianos de la iglesia. Capítulo 5. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos. Pedro no se sobresale sobre ellos, no se pone por encima de ellos. Dice, yo soy uno de ustedes, anciano como ustedes. Y mira lo que dice Hechos 15. Así que siendo enviados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Los apóstoles y los ancianos se informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces vemos de que se levantan unos judaizantes que dicen es necesario la circuncisión para ser salvos. Ahora, si vamos a Gálatas 3, y lo hemos estudiado, pero vamos a tocar a varios aspectos, ténganme paciencia. Vamos a Gálatas 3. Pablo le escribe a la iglesia en Galacia. ¿Qué pasó? Después del primer viaje misionero, cuando regresa a Antioquía, está el problema de los judaizantes que llegan a Antioquía. Pero los judaizantes no solo llegan a Antioquía, llegan a Galacia. Y Pablo tiene que escribir a las iglesias de Gálatas que él había fundado en el primer viaje misionero, 47 y 48, para decirles qué está pasando. Ellos empezaron a abrazar la mentira de los judaizantes y a depender de las obras de la ley para su salvación. Y Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, necios, no piensan, les está diciendo. ¿Quién nos ha fascinado? ¿Quién nos ha embrujado? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. ¿Sabes cuál es el centro del Evangelio? Cristo crucificado. Ese es el centro del Evangelio. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, cuando los Gálatas escucharon el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo. En forma visible empezaron a hablar en lenguas. Ellos no conocían la ley. Ellos no se habían circuncidado, ellos no estaban haciendo ninguna obra buena y fueron salvos en ese momento. Y recibieron el poder del Espíritu Santo porque creyeron. No te puedes vanagloriar cuando crees, ¿no? Te vanaglorias de Dios, pero si es por obras te vanaglorias de lo que has hecho para merecer la salvación. No, el que se gloríe en el Señor que hizo la obra majestuosa y maravillosa en la cruz. Entonces vemos que Pablo le dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Ellos eran salvos por la ley, no, por creer. Y lo dice, si fuiste salvos por creer, ¿por qué ahora estás tratando de ganar aprobación ante Dios con lo que tú haces? Tú haces lo que haces porque amas a Dios, no para ganar su aprobación, para ser salvo, no. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano si es que en realidad es en vano? Aquel que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros los hace por las obras de la ley y por oír con fe. Hermano, si quieres ver milagros, no tienes que trabajar para ganártelos. Créele a Dios y déjate encantar, déjate enamorar por Jesús. Y lo que vas a hacer es que le vas a servir con gozo y vas a ver la obra de Dios en tu vida. Vas a ver obras de milagro.
Yo he visto una cantidad de milagros. En serio. Hay obras de poder, hay obras milagrosas, pero es por fe. Es por fe. Tenemos la gracia del Señor, el poder del Señor a nuestra disposición. Es por fe. No es que tú tengas que hacer. Cree. Créele al Señor. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, como rectitud. ¿De qué está hablando Pablo acá? Abraham vivía en Hebrón. Había regresado de la batalla contra los reyes de Oriente que habían venido a pelear contra los de Sodoma y Gomorra. Había rescatado a Lot. Y el Señor se le aparece y le dice: Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa es muy grande. Y Abraham le dice: Señor, ¿qué me vas a dar si estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eleazar de Damasco, mi esclavo, mi siervo. Y el Señor le dice: tu heredero, el que heredará, ese será uno que nacerá de tus entrañas. Y le dice: ven, sal afuera. Y salió y le mostró las estrellas. Mira las estrellas y cuéntalas si te es posible contarlas. Así será de numerosa tu descendencia. Y Abraham creyó y Dios lo declaró recto por eso. Nuestra justicia está en creerle al Señor. Cuando tú le crees, empiezan a hacer obras. Si yo te digo: ahí viene un león, y tú no me crees, te sigues comiendo los tacos. Pero si me crees, sales corriendo, mi amigo, o vas a traer un rifle para cazarlo. Pero hay acción. Pero si tú no crees, no haces nada. La gente está metida en el pecado porque no le cree a Dios y sus promesas. Le cree al diablo. No tiene temor a Dios. Cuando tú le crees a Dios, tu vida cambia, la fe transforma. Dios a través de la fe. Entonces mira lo que dice el Señor a través de Pablo, versículo 10. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú vas a depender de la circuncisión, si tú vas a depender de tus obras buenas, estás bajo maldición. Porque maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eres maldito de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. No seas maldito de Dios, no dependa de tus obras. Y luego el versículo 13 dice: Cristo nos redimió. La palabra redimir ahí es nos compró para libertarnos. Éramos esclavos del pecado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está: maldito el que cuelga de un madero. El que desobedece la ley recibe maldición. Nosotros hemos desobedecido la ley. En nuestra conciencia existía la ley, la hemos desobedecido. Hemos conocido la ley, la hemos desobedecido. Había maldición contra nosotros. ¿Sabes qué? Cristo llevó su cuerpo para sufrir la maldición del pecado en la cruz. Y al sufrir Él por la maldición, yo no la tengo que sufrir. Él nos redimió de la maldición. Él pagó. Él fue hecho maldito de Dios en la cruz. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces vemos lo que hizo Jesús, es por fe. Efesios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aplicación. Toda enseñanza, tradición o persuasión religiosa que enseña que debemos de hacer ciertas obras para poder ser dignos de estar presente al trono de Dios es una religión falsa. Ya sea en la tradicional o en evangélicas o en protestantes. Si se te enseña que debes de hacer ciertas obras para poder estar presente ante Dios dignamente, estás despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y en arrogancia estás creyendo que tus obras son buenas cuando son peores que trapos de inmundicia, dijo Isaías. Toda enseñanza que busca aumentar nuestra justicia y aceptación ante Dios por nuestras obras y ceremonias es falsa. Vea Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sabes qué? Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio de Jesucristo. Si los sacrificios del Antiguo Testamento podían quitar pecados, Jesucristo no tenía que morir por nosotros. ¿Qué es lo que quitaba pecados? La fe. La persona al llevar a cabo esos sacrificios estaba mostrando fe en Dios.
Pero esa fe no podía ser efectiva y no hubiera podido quitarnos los pecados si Cristo no hubiera pagado por nosotros en la cruz. Entonces Cristo, al morir en la cruz, pagó por nuestros pecados, y su sacrificio en la cruz pagó por nuestros pecados. Entonces mira lo que dice el versículo 12. Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? Porque ya no tiene que trabajar, ya hizo su trabajo. Se sentó a la diestra de Dios. Versículo 14. Por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Qué quiere decir perfectos? Completos. Por la sangre de Jesús somos completos ante Dios. Versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Si tú eres cubierto por la sangre de Jesús, el registro de tus pecados ya no existe en el cielo. Ya no existe. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Pablo dice en el versículo 19, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. No es por el cura Pío, ni es por el pastor Jaime, es por la sangre de Jesús. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del decir su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿por qué vas a ir a otro sacerdote? Tenemos a Jesús, el gran sacerdote. Él reemplazó el sacerdocio del Antiguo Testamento y Él ahora ha establecido un nuevo sacerdocio. Él es el sacerdote que nos lleva al Padre. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Eso sí, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Tenemos que tener la conciencia limpia. Pedirle a Dios que nos perdone. Yo no puedo decir, ok, yo vengo, ya me lavó Jesús, yo hago todo lo que me dé la gana. Eso no es tener una conciencia limpia. En Mateo, Jesús dijo, estad atentos y guardados de la levadura de los fariseos y saduceos. Y voy a hablar sobre esto, porque esto se ha metido en las iglesias evangélicas y protestantes. Y también en la católica. Guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vamos a Mateo 6. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mira lo que dice. Por eso cuando des limosnas, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que han recibido su recompensa. En muchas iglesias, ¿quién da $5? ¿Quién va a dar 20? El hermano dio 100. La otra hermana dio 200. Oye, lo que vas a dar que no lo sepa nadie. Pero da. O sea, es entre tú y Dios. Y luego dice, cuando oréis, no oréis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Ya recibió su recompensa. Hermanos, a veces, oh Padre del universo, de las 1,000 millones de estrellas, de las 100,000 millones de constelaciones, brillas tan brillante que me dejas ciego, y dentro de todo yo vengo a tu presencia el día de hoy a las 5 de la mañana para hablar contigo. No, hermanos, cuando un niño tiene hambre, ¿qué le dice a su mamá? Tengo hambre. Habla con Dios como un hijo con su padre. En serio, qué triste que para hablar con Dios tienes todas esas fórmulas. Qué bonito decirle, papá, ayúdame. Papá, me estoy ahogando. Papá, me estás abandonando. ¿Qué haces? Dios mío, ayúdame. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Sálvame que me ahogo. ¿Tú crees que tuvo tiempo para decirle, Señor Jesús, que has venido del cielo? Ya, glu, 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 se había ahogado. No le ha tenido tiempo. Háblale a Dios como un... ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Enséñanos a orar, le dijeron. Padre nuestro. Y un solo. Padre nuestro que está en los cielos. Qué bonito, Padre nuestro. Puedes ir al Padre directamente. No al Padre Pío, a nuestro Padre. Al Padre. De hecho, Jesús dijo, no llames a nadie Padre en la tierra, porque el cielo tienes uno. Cuando está diciendo Padre, está hablando Padre en el sentido espiritual. Aunque uno puede ser un Padre espiritual, como Pablo lo fue para Timoteo, etc. Pero no lo llames Padre. Tenemos un Padre que es nuestro Padre celestial. Y ese título no se lo voy a dar a nadie. Algunos observan ciertas reglas, prohibiciones, castigos, costumbres que tienen apariencia de piedad,
Colosenses 2, 20 al 23, mira lo que dice Pablo. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Cosas que se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. ¿Sabes qué? Las enseñanzas de los hombres no las compares con la palabra de Dios. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Te das cuenta? Estas cosas de que no puedes comer esto, no te vas a sacrificar, vas a flagelar tu cuerpo, todo esto es una humillación de tu cuerpo, pero no logran nada contra las actitudes de la carne pecadora. Tenemos una naturaleza pecadora y eso no le ayuda para nada. Flagelos, abstenerse de carne los viernes, afligir la carne, tener apariencia de piedad, pero es inútil. No tiene poder para vencer las pasiones mundanas. ¿Sabes qué tiene poder para vencer las pasiones humanas? ¿Qué dijo Jesús? Recibiréis tendréis poder cuando recibas el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los extremos del mundo. Recibiréis poder, tendréis poder cuando recibas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios para caminar en rectitud, no los flagelos, no las penitencias. Y óyeme bien, 1 Timoteo 4, 1 al 5, el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizar la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Hay algunas iglesias donde no puedes comer cerdo, no puedes comer tocino, unas carnitas, no puedes comer eso. ¿Por qué? Si no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca, porque sale del corazón. Jesús nos enseñó eso. Entonces, hay grupos donde no puedes comer esto, no puedes. Olvídate. Y otro, mira lo que dice, prohibiendo casarse. Pedro tenía suegra, los apóstoles tenían esposas. Pablo dice que los apóstoles tienen derecho. Los apóstoles tenían derecho a tener esposa, ¿y por qué él no? Pero el Señor escogió que Pablo estuviera sin esposa. O en algunas congregaciones no usan aretes las mujeres. En algunas congregaciones pentecostales no pueden usar aretes, porque dicen de que eso es la mundanidad. O no pueden tener el pelo corto, o no pueden usar las mujeres pintalabios, ni pueden usar perfume. Pobrecitos los hombres ahí todos asustados. Honestamente, hermanos, hay congregaciones donde si la mujer anda en pantalones, no puede entrar. Ahora, otros creen que el edificio hace la diferencia y tiene que ser una catedral famosa. Hermano, Dios no habita en templos hechos de manos. No es el templo, no es si el edificio es bonito, no es si tienes candelabros y incienso y ventanas de colores. Eso no es. Ahora mira lo que dice el Señor a través de Pablo. Nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloramos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Sabes qué? Ahí no usa la palabra mutilar, Pablo. Ahí usa la palabra circuncisión. Peritomé. Circuncidar. ¿Por qué? Cuando dice nosotros somos la circuncisión, o sea, la circuncisión era el símbolo que representaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Ellos se circuncidaban y ese era un sello que decía somos el pueblo de Dios, externamente. Pero Abraham fue considerado justo antes de la circuncisión, simplemente por creerle a Dios. La circuncisión fue un acto secundario. La circuncisión no los hacía judíos, era la fe lo que realmente los hacía judíos. La circuncisión era un sello externo de que habían aceptado ser parte del pacto de Dios. Okay. Es como el bautismo nos salva, pero un corazón arrepentido. El bautizo es una señal externa. Cuando dice ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es la separación de la carne. ¿Sabes qué?
Hay que circuncidarse el corazón. Tenemos el corazón con callo, insensible a Dios. Hay que circuncidar el corazón. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, a través de su palabra. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, son esa espada. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es esa espada que corta, quita esa callosidad para que seamos sensibles a la voz de Dios. Pero también tenemos una naturaleza pecadora. Y en la verdadera circuncisión consiste en morir a la carne. Ah, qué doloroso. Pero es la única manera. En Romanos 6, Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Qué está diciendo Pablo? El que ha nacido de nuevo ha tomado una decisión. Yo no voy a pecar, yo voy a morir al pecado. Somos pecadores, pero te digo, el que viene al Señor y se bautiza está diciendo, yo no quiero vivir la vida de pecado, yo me identifico con Cristo. ¿Sabes qué pasa cuando ocurre eso? Mira lo que dice. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros vivamos en novedad de vida. Cuando yo decido bautizarme, obedecer a Jesús con un corazón arrepentido y me meto en el agua, me estoy identificando con Cristo. ¿Y sabes lo que hace Cristo en ese momento? Cuando tenemos ese corazón, Él rompe el poder de Satanás sobre nosotros. Y si pecamos es por nuestra propia voluntad, pero ya no porque seamos esclavos. Y no tenemos que ser esclavos del pecado. Y podemos vivir en novedad de vida. ¿No sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, para que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que está muerto es liberado del pecado. Es una decisión. Decidimos en el corazón, Señor, yo soy pecador, pero yo me uno a ti. Y cuando nos unimos al Señor, Él nos da el Espíritu Santo. Tenemos siempre la opción de pecar, pero no tenemos que ser esclavos de Él y no debemos de pecar. Por eso dice Pablo, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales para que obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, ya no somos esclavos del pecado. Y lo que quiere decir es que tenemos que venir al Señor y decir, Señor, tengo naturaleza pecadora, híjole, cómo me molesta. Ya ni la aguanto, Señor. Bueno, ¿quieres que te la quite? Te mato ya, te traigo al cielo. No, dame unos días más, te quiero servir, ok. Entonces no te estés quejando. Pero te va a usar el Señor. Y vas a luchar esa lucha interna, pero no vas a estar esclavo de esa naturaleza pecadora. ¿Puedo oír un amén? No vas a ser esclavo de esa naturaleza pecadora. Vas a caminar con el Señor. Mira lo que dice Pablo. Nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios. Nos gloriamos en Jesús, no poniendo la confianza en la carne. ¿Cómo vas a poner la confianza en la carne? ¿Qué dijo Pablo? Yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. El querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. El bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero hacer eso practico. Y si lo que no quiero hacer eso hago,
ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que antes de conocer a Cristo, él no podía hacer el bien que quería hacer y hacía el mal que no podía. ¿Quién lo liberó de ese cuerpo de muerte? Jesucristo. Al poner la fe en Jesús, Él nos da el Espíritu Santo para hacer el bien. No es nuestra carne, no es el poder de nuestra carne. Hermanos, en el poder de nuestra carne estaríamos en el lodo. ¿Puedo oír un amén? Lamentablemente voy a oír un amén. Pero por el Espíritu Santo vamos a hacer el bien, porque somos hijos nacidos del Espíritu Santo. Entonces vamos a adorar en el Espíritu de Dios. Cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana, tiene un intercambio de palabras y las mujeres samaritanas se impresionan. Jesús le dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en esa persona en ríos de agua viva que brotan para vida eterna. Dame de esa agua para que no tenga sed jamás, no tenga que venir a traer agua todos los días. Señor, le cambia el tema. Ve a llamar a tu marido y ve, no tengo marido. Claro, has tenido 5 y el que tienes no es tu marido. Señor, se me hace que eres un profeta. Nuestros padres dijeron que teníamos que adorar en este monte. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Jesús le dice, mujer, la hora viene. En verdad te digo, la hora viene cuando no adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Tú puedes adorar a Dios sin conocerlo. No lo vas a adorar en espíritu y verdad. En verdad, te digo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad, porque a tales adoradores busca el Padre que le adore. Dios es espíritu y el que le adore debe adorarle en espíritu y verdad. A través de la palabra de Dios. No es un edificio, no son ritos, no son ceremonias. Es en espíritu y verdad. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Todo se lo debemos a Dios a través de Cristo. Nuestra salvación a través de Cristo. La justicia ha sido revestida por la sangre de Cristo. Los dones vinieron cuando Jesús subió y envió al Espíritu Santo. La vida nueva es por lo que Cristo hizo. El Espíritu Santo es el don que nos ha enviado Dios por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Si yo quiero hacer algo bueno es porque Dios puso ese buen deseo. La carne no tiene buenos deseos. Si yo hago algo bueno es porque Dios me dio el poder para hacer algo bueno. ¿A quién le vamos a dar la gloria, hermanos? A Cristo. ¿Puedo ir a Cristo? Cristo merece toda la alabanza y la gloria. Óyeme, no es el pastor, no es Calvary Chapel, no es la Iglesia Católica, no es el Papa, es Jesucristo. Si nunca has recibido a Cristo, recíbelo en tu corazón. Pídele a Dios perdón por tus pecados y recíbelo como Señor de tu vida. Ese compromiso no es conmigo, no es con Calvary Chapel, es con Jesucristo. Si nos ves por internet, recibe a Cristo. Si estás en el salón familiar, recibe a Cristo. Si estás acá y nunca has recibido a Cristo, recíbelo. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida. Creo que tú entras porque tú eres fiel y tu palabra es verdad. Gracias por darme vida eterna. Hoy acepto tu palabra en mi corazón. Pongo a Jesús como Señor y su palabra como mi guía. En nombre de Jesús, amén.